esas increíbles canciones, amén. Y vamos a hacer lo más increíble que pueda hacer un discípulo un domingo a esta hora. Y es escudriñar la palabra, amén. Como todos sabemos, estamos en un movimiento internacional de discípulos totalmente comprometidos con las escrituras, amén. Y como movimiento tenemos unos lemas que nos ponemos anualmente para todos estar en un mismo sentir. Y el lema de este año son los milagros. ¿Y qué va a pasar hoy en Bogotá? Vamos a tener 4 increíbles prédicas conmigo, con Cristian, con Miguel y con Andrés, amén. Entonces quiero animarlos a que estén muy atentos porque va a haber muchas escrituras que van a cambiar nuestros corazones, amén. Entonces vamos a una oración. Padre amado, Señor Celestial, muy buenos días, Padre, te damos gracias por este increíble momento que tenemos para escudriñar lo más precioso que tenemos en nuestras vidas, Padre. Sí, Padre. Y en las escrituras, Padre. Ayúdanos a devorarlas, Padre, Señor. Ayúdanos a que entren en nuestro corazón, Padre, Señor, y que generen un cambio, un desorden en nuestra mente y en nuestro corazón, para que nos entendamos más profundamente a tu palabra, Padre, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, que no sea Cristian, que no sea Miguel, que no sea Andrés, que no sea yo, Padre, sino tu palabra cortando los corazones, mi Dios. Te oro muy agradecido, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Familia, ¿quién de aquí quiere ver milagros este año? Increíble, todos quieren. ¿Saben qué debemos dejar de hacer? Dejar de quejarnos. Amén. ¿Cuál es el título de mi prédica? Nunca te quejes. Nunca te quejes. Los seres humanos siempre nos estamos quejando. Nos quejamos porque hace mucho calor, nos quejamos porque hace mucho frío, nos quejamos porque llueve, nos quejamos porque hace sol, nos quejamos porque hay trancón, nos quejamos porque está libre, nos quejamos por el Transmilenio, nos quejamos por todo. ¿Y qué vamos a hacer ahorita? Vamos a entender un poco más a fondo qué significa quejarse espiritualmente. Entendemos que quejarnos psicológicamente no es bueno, pero espiritualmente es algo más profundo que vamos a ver en Éxodo 17. Así que vamos a Éxodo 17. Vamos, hermano. Digo. Éxodo 17, está después de Génesis. Éxodo 17, vamos a leer desde el versículo 1. ¿Conmigo? Dice así: toda la comunidad israelita partió del desierto de Sin por etapas, según lo había ordenado el Señor. Acamparon en Refidim, pero no había allí agua para que bebieran. Así que altercaron con Moisés. ¡Danos agua para beber!, le exigieron. ¿Por qué pelean conmigo?, se defendió Moisés. ¿Por qué provocan al Señor? Pero los israelitas estaban sedientos y murmuraban contra Moisés. ¡Wow! ¿Qué pasa aquí? Después de que ya todo el pueblo había salido de Egipto, de que se habían hecho proezas increíbles como abrir el Mar Rojo, que se salvaran de plagas, de que Dios hubiera hecho cosas increíbles para sacar de la esclavitud a Israel de Egipto, llega una necesidad en el desierto. ¿Alguien ha estado una vez en algún desierto? Sí, yo. ¿Y cómo es el desierto? Súper caliente, súper soleado, cero agua, solo cactus, esas bolitas que pasan ahí de esta. El viento, es tan fuerte el viento que yo creo que se escucha silbidos, no sé, no todo eso. Y estaban ahí, tenían una necesidad, y era que tenían sed. ¿Y qué fue lo que hicieron ellos? Ellos fueron a reclamar a Moisés y a Aarón, que eran los líderes de ese momento de Israel, amén. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nos quejamos, dejamos de pensar en Dios y empezamos a ver a las personas. Cuando nos quejamos, empezamos a ver a los demás y no a nosotros. Empezamos a ver que el problema está en los demás, siempre que hay queja. Pero sigamos leyendo, versículo 4. Vamos, Steven. Clamó entonces Moisés al Señor y le dijo: ¿qué voy a hacer con este pueblo? Solo falta que me maten a pedradas. Wow, imagínate la sed que tenían, de lo furioso que estaban. Pero Moisés hizo algo que no hizo el pueblo, y fue orar a Dios. Muchas veces no se nos pasa por la cabeza el orar cuando tenemos queja. Pero ¿qué hizo Moisés? Él oró a Dios, y mira lo que pasó, versículo 5. Adelántate al pueblo, le aconsejó el Señor, y llévate contigo algunos ancianos de Israel.
pero lleva también la vara con que golpeaste el Nilo. Ponte en marcha, que yo estaré esperándote junto a la roca que está en Horeb. Aséstale un golpe a la roca y de ella brotará agua para que beba el pueblo. Y así lo hizo Moisés, a la vista de los ancianos de Israel. Además, a este lugar lo llamó Masá y también Meriba, porque los israelitas habían altercado con él y provocado al Señor al decir: ¿está o no está el Señor entre nosotros? ¡Wow! ¿Qué pasa acá? Por Moisés haber tomado la decisión de orar y de no quejarse, Dios le dio solución. Dijo: coge un palo y pégale a las piedras que ahí sale agua. Imagínate eso, como tú salir aquí, coger cualquier piedra y pegarle y ya sale agua potable. Es como, increíble. Nos ahorraríamos mucho dinero en el acueducto, amén. ¿Y qué pasa? Moisés hizo eso, pero aquí vemos qué significa quejarse espiritualmente, en el versículo 7. ¿Qué es quejarse? Quejarse es hacerte esta pregunta: ¿está o no está Dios entre nosotros? Quejarse es probar a Dios. Probar a Dios es pensar que Dios no está con nosotros cuando tenemos problemas. ¿Sabes? La queja hace que dudemos de nuestra única esperanza que tenemos como discípulos. ¿Quién es nuestra única esperanza? Dios. ¿Y qué pasa? Cuando nos quejamos, dejamos de tener esa esperanza que es Dios, y así va a ser imposible poder ver milagros, poder confiar en Dios, porque no tenemos esperanza, porque la queja ahogó esa esperanza. ¿Pero qué hacemos? ¿Cómo hacemos para vencer eso? Muy fácil. Primero, con oración, como hizo Moisés, pero no cualquier oración, sino una oración de agradecimiento. Por eso el primer y único punto de mi prédica es: ora agradecidamente. Amén. Vamos a 1 Tesalonicenses 5:16. Vamos, hermano. Vamos, hermano. Ora agradecidamente. 1 Tesalonicenses 5:16. Tesalonicenses está como antes de Apocalipsis. Ya. 1 Tesalonicenses 5:16. Amén. Dice así: estén siempre tristes. No. Estén siempre quejándose. No. Estén siempre quisquillosos. No. Estén siempre orando tampoco. Estén siempre alegres. Oren sin cesar. Ahora sí. Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo. ¿Saben cuál es la voluntad de Dios para todos nosotros? Para adultos, para casados, para solteros, para universitarios, para adolescentes, para cualquier tipo de persona. La voluntad de Dios es que siempre oremos con agradecimiento. Siempre oremos con agradecimiento. Y pero es que a veces no sé por qué orar, no sé por qué agradecer, es que me cuesta ver por qué ser agradecido, ¿sabes? Yo soy, bueno, ya casi voy a ser químico farmacéutico. Después de 10 años, amén. Y esta semana por fin voy a ir al hospital a hacer mis prácticas de hospital. ¿Y qué hacemos los químicos farmacéuticos? Nos asignaron un caso clínico de pacientes desde el martes y tenemos que revisar todo su tratamiento terapéutico, todos sus medicamentos, para ver si hay interacciones y efectos secundarios. Claro. Y espero estén entendiendo. Y ahí vemos como qué le está pasando a la farmacia. Y me dieron el caso clínico de una paciente de 32 años con cáncer en la sangre, leucemia. Y bueno, de martes a jueves estuve haciendo el seguimiento y el viernes era el momento de ir a verla. Y claro, después de ver tantos medicamentos, que es literalmente como inyectarle un veneno a la persona para matar las células que se están replicando, yo dije, pues la muchacha va a estar como súper decaída, tengo que llegar muy animado, cuidar lo que voy a decir. Vamos, hermano. Y yo entré a la habitación y yo al fondo veo una mujer ya sin cabello, pero con una sonrisa que emanaba una esperanza. Y yo me sentía hasta mal conmigo mismo porque yo decía, siendo discípulo ni siquiera tengo esa esperanza que tiene ella. Y me puse a pensar, tantos discípulos que también he visto que no tienen esa esperanza en su sonrisa como lo tenía ella. Y yo decía como, no hay motivos para estar alegres y para estar siempre agradecidos con Dios. Hay muchos. Hay muchos motivos, hermanos. ¿Sabes? A veces Dios nos cuida tanto, Dios nos quiere tanto que normalizamos eso. Y ahí es cuando empezamos a ser desagradecidos.
por normalizar las bendiciones de Dios, hermano. La queja, el inconformismo roba la alegría que Dios puso en tu corazón, hermano. Pero mira qué pasa cuando nos volvemos agradecidos. Imagina la alegría desbordante que habría en el corazón de cada uno. Imagina que hay una pared blanca y un punto negro, ya tú no te fijarías en ese punto negro, sino en toda la pared blanca de bendiciones que es con Dios. Nomás piensa, tú para venir hoy al servicio, tú no sabes cuánto Dios te protegió de que no tuvieras un accidente. Hay que orar por cosas que ni siquiera nosotros vemos que Dios está actuando. ¿Cuántas enfermedades no ha evitado Dios que pase en tu vida? Y tú andas campante de pronto quejándote cuando Dios está ahí actuando en tu vida. Bueno, bro. En todo momento. Así que, hermanos, quitemos la queja de nuestra vida para llegar a tener esperanza. Y esperanza en Dios para ver grandes milagros en este 2023, amén. Entonces tengo un reto, es muy fácil. Haz una lista de 5 cosas que has empezado a normalizar que Dios te dio. Muy bueno. Solo basta con mirar a tu pasado y ya tienes más de 5 cosas de ver todo lo que Dios ya ha hecho en tu vida. Si algo es permitido, es mirar al pasado solo para ver lo agradecida que puedes estar hoy, o a lo agradecido que puedes estar hoy, amén. Lo más sencillo que se me viene a mi cabeza es que el hecho de que ya tú seas un discípulo y tengas una relación con Dios, ya es suficiente para estar agradecido, amén. Así que ora por esas 5 cosas y sea agradecido y cambia tu corazón de queja, amén. Y en conclusión, los seres humanos se quejan mucho, hermanos, pero aprendamos que los discípulos no se quejan, porque entendemos que quejarnos es dudar si Dios está o no con nosotros. No ahoguemos la esperanza de ver milagros por nuestra queja, más bien ahoguemos la queja con oraciones de agradecimiento. Y para Dios sea la gloria, amén. Perfecto, lo logré, amén. Increíble. Según un refrán, hay 3 tipos de personas en el mundo. 3 tipos de personas en el mundo. Primera, las que hacen que las cosas suceden. Segunda, las que ven que las cosas suceden. Tercera, las que preguntan, ¿qué sucedió? El plan, hermanos, el plan que Dios tiene para salvar el mundo, en ese plan nosotros no somos espectadores, somos protagonistas. Pero, ¿qué tipo de protagonistas somos? ¿Somos los que preguntan? ¿Somos los que ven? ¿O somos los que hacen que las cosas sucedan? ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver un sueño de Dios. Y ese es justamente el título de la prédica de hoy. Dios quiere que haya fuego en el mundo. Dios quiere que haya fuego en el mundo. Vamos a Primera de Reyes 18. Primera de Reyes 18. Versículos 16 hasta el 19. ¿Le estoy llegando, hermano? Primera de Reyes 18. Vamos, Angelita. Versículo 16 dice: Primera de Reyes 18, 16. Abdías fue a buscar a Acab y le informó de lo sucedido. Así que este fue al encuentro de Elías y cuando lo vio le preguntó: ¿eres tú el que le está creando problemas a Israel? No soy yo quien le está creando problemas a Israel, respondió Elías. Quienes se los crean son tú y tu familia, porque han abandonado los mandamientos del Señor y se han ido tras los Baales. Ahora convoca de todas partes al pueblo de Israel para que se reúna conmigo en el monte Carmelo, con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de la diosa Será, que se sientan a la mesa de Jezabel. ¡Wow! ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? Solo imaginen una Israel totalmente infiel a Dios, totalmente alejada de Dios. Pero eso en parte porque, imagínense, solo había una persona ahí prácticamente fiel a Dios, que era Elías. Elías, un profeta de Dios, se enfrentaba ¿contra qué? Contra la oposición del rey, la oposición del pueblo, la oposición de 850 profetas. Pensemos en lo difícil que era eso. Y Elías vio la situación y se indignó. Yo no puedo permitir que esto siga así, no puedo.
Y él se puso a pensar. Seguramente oró a Dios, amén, amén. Vamos, Cristian. Y hasta que se le ocurrió una gran idea. Y es la idea que él justamente está presentando. Mira, le dijo a alguien, mira, ve, trae al rey. El rey vino, se encontró con el rey. Mira, rey, tú y tu familia están haciendo algo horrible. Ustedes abandonaron a Dios. Pero vamos a hacer algo. Vamos a llamar a los profetas. Vamos a llamar al pueblo. Y ustedes van a estar ahí. Ese es el inicio del plan de Elías. Tenemos eso en mente, es el inicio del plan de Elías. Vamos a continuar leyendo el plan. Continúa. Primera de Reyes 18, versículos 20 a 24. Amén. Versículo 20. Acab convocó en el monte Carmelo a todos los israelitas y los profetas. Elías se presentó ante el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Si es el Dios verdadero, si el Dios verdadero es el Señor, debe seguirlo. Pero si es Baal, síganlo a él. El pueblo no dijo una sola palabra. Entonces Elías añadió: yo soy el único que ha quedado de los profetas del Señor. En cambio, Baal cuenta con 450 profetas. Traigan los 2 bueyes, que escojan ellos uno, lo descuarticen y lo pongan los pedazos sobre la leña, pero sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña, pero tampoco le prenderé fuego. Vamos a ver qué quieres llegar aquí, Elías. Amén. Versículo 24. Entonces invocarán ellos el nombre de su Dios y yo invocaré el nombre del Señor. El que responda ¿cómo? Con fuego. Ese es el Dios verdadero. Y todo el pueblo estuvo de acuerdo. Vamos, Cristian. Tremendo, ¿qué es lo que pasa aquí? Elías continúa con su plan. Mira, vamos a hacer eso. Para que ustedes se quiten con la duda, miren eso, a todo el pueblo, a toda la nación, vamos a hacer algo. Van a traer 2 bueyes, ¿ok? Uno para ustedes y uno para mí, se puede decir. Lo que vamos a hacer es que ustedes van a invocar a Baal y yo invocaré a Dios. El que responda ¿cómo? Con fuego. Ese es el Dios verdadero. Dios quiere que haya fuego en el mundo, hermanos. Lo que pasa es que, como tal, continúan ellos ahí. No vamos a leer esa parte, pero ¿qué es lo que pasa? Ellos continúan y comienzan a alabar y a cantar y a hacer. Y adivinen qué pasa. Nada. Amén. No pasa nada. Y hasta Elías comienza a burlarse de ellos. Como, tal vez sí es un Dios, pero está dormido. Tal vez esté de viaje. ¿Sabes? ¿Qué tal si puso tal vez en no molestar el teléfono? Puede ser. Griten más fuerte. Y ellos comienzan a hacerlo más fuerte. Imagínense, comienzan a cortarse ellos mismos, se bañan en sangre, algo súper horrible. Y adivinen qué pasa. Nada. No pasa nada. Ese no es el punto, pero si seguimos a ídolos, nada va a pasar en nuestra vida. Y por el contrario, nos seguimos a los otros amigos. Pero ese es el punto. Vamos a continuar. Ahora vamos a ver qué hizo Elías. Amén. Versículo 36 a 39. Sigo. Ok, ¿está llegando? Sigo. Dice así: a la hora del sacrificio vespertino, el profeta Elías dio un paso adelante y oró así: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiéndoles el corazón a ti. En ese momento cayó el fuego del Señor y quemó ¿qué? Todo el holocausto. Quemó el holocausto, la leña, las piedras y el suelo, y hasta lamió el agua de la zanja. ¿Ya explicó eso? Cuando vieron esto, todos se postraron y exclamaron: el Señor es Dios. El Señor es Dios. Esto es increíble, hermanos. Es una locura lo que pasa.
Y una parte que no expliqué, que pasó antes de eso, antes de que Elías comenzara a orar, él seguía con su plan, ¿no? Y en medio de su plan habían ruinas del altar del Señor. Él lo que hizo fue reconstruir eso. Buscó 12 piedras, ok, antes de yo ofrecer eso, yo voy a hacer algo para Dios. Yo voy a dar lo mejor para Dios. Él comenzó a construir el altar, comenzó a poner, a recoger, dejó el altar listo y él comenzó a orar. Dios, mira, que todos sepan que tú eres Dios en Israel. Que todos sepan que eres Dios en Israel. ¿Y qué pasó? Vino fuego. ¿Se imaginan? Vino fuego. ¿Quemó qué? El altar, todo lo que había, todo el buey, quemó todo. Pero además de eso, había agua. El sacrificio, el holocausto estaba lleno de agua. Porque Elías, ¿sabes qué? Dios es un Dios que hace posible lo imposible. Amén. Y él trajo agua una vez, 2 veces, 3 veces, llenó eso de agua. O sea, lo dijo más difícil, pero aún así hubo fuego. ¿Qué quiere Dios? Dios quiere que haya fuego en el mundo. Dios quiere que haya fuego en el mundo. ¿Cómo así? Eso es para entender, hermanos. ¿Cómo hacemos que haya fuego en el mundo? ¿Cómo es posible que ese fuego llegue a muchas personas? No es que en algunos, llegue a muchas personas con planeamiento. Pongamos a pensar, Elías pudo haber pensado, ¿sabes qué? Yo puedo mostrarle simplemente acá que el Señor es Dios. Yo puedo mostrarle, y seguramente pudo haber fuego, pero Elías no lo hizo así. ¿Por qué? Él quiere, y él entendía que el sueño de Dios era que el fuego esté en el mundo, amén. Vamos, Cris. Por eso él planeó. Él pensó, organizó, y ese fuego llegó a toda la nación de Israel. Imagínense eso, toda la nación convirtiéndose a Dios nuevamente. Pero ¿cómo lograr eso? Con planeamiento. Con planeamiento. Hermano, ¿ustedes no se imaginan lo que hizo Elías? Yo hice una lista de 15 cosas que hizo Elías para que ese plan se lograra. Yo no voy a enviarlo ahora por el tiempo, no voy a leerlo tampoco, pero va a haber alguien que lo va a enviar al final de la prédica. ¿Ok? Lista de 15 cosas que hizo Elías. ¿Por qué? ¿Qué se requiere para que haya fuego en el mundo? Planeamiento. Bueno, bro. Y en ese fuego nosotros somos protagonistas. La pregunta es, ¿tú eres un fósforo o una antorcha? ¿Tú eres un fósforo o una antorcha? ¿Tú por qué hoy tendrías o no un plan para glorificar a Dios esta semana? Porque eres una de esas 3 personas. O tú preguntas, o tú ves, o tú haces que suceda. ¿Tú eres quién? ¿Qué persona eres? ¿Es una persona que hace que sucedan las cosas? ¿Qué tanto me planeo? Es directamente proporcional a qué tanto quiero que las cosas sucedan. ¿Qué tanto me planeo? Es directamente proporcional a qué tanto quiero que las cosas sucedan. Alguien que me inspira en esta área son los hermanos de la charla bíblica Countdown. Es tremendo porque tenemos una mente de llegar a 40 estudios bíblicos antes de que finalice este mes. Vamos, Countdown. Y lo que me sorprende, me alegra y me anima mucho es que cada hermano tiene un plan para ello. Voy a nombrar a cada uno. Estaba hablando con Jason el otro día y dijo, hermano, mira, yo un día he tenido mi tiempo con Dios normal y el otro día yo estoy teniendo un tiempo con Dios basado en los principios básicos. Andrés, mientras está compartiendo su fe y buscando, él le pide a hermanos que le dejen liderar ese estudio. Él me dijo, yo quería liderar ese estudio, pero no se logró, amén, el hermano está liderando, pero él tiene una sed, Andrés tiene una sed, Andrés, quiere vamos. liderar ese estudio. José imprimió códigos QR para tenerlos listos para Convictus, para que las personas que estén ahí lleguen, escaneen y comiencen a seguir la página. Y tanto así que tiene hasta una funda, un forro ahí en el teléfono. Esteban y Sebas, a pesar de tener muchas clases, muchas cosas, ellos aprovechan el tiempo. Hermanos, tengo un tiempo libre. ¿Quién para compartir? Sí. ¿Quién está ahí para compartir? Cristian, ¿y qué decir, don Cristian? No, Cristian. ¿Sabes? Él ya hace el evangelismo algo diario, su alimento diario. ¿Sabes por qué ellos tienen planes? Porque son hombres que quieren hacer que las cosas sucedan. El primer discípulo en Manila, pensemos en eso, a la semana siguiente, al siguiente servicio llevó, no 1 o 2 invitados, llevó 30 invitados. ¿Pero por qué? Eso adquirió planeamiento seguramente, pero porque él quería que las cosas sucedieran. ¿Por qué hoy tú saldrás de esta prédica diferente?
¿Por qué tú saldrás de esta clase, de este servicio diferente? ¿Por qué, hermano? Vamos. Porque tú quieres que las cosas Amén. sucedan. Amén. Vamos, hermanos. ¿Qué queremos que suceda? La conclusión, hermanos. ¿Qué queremos que suceda? Fuego. Que haya fuego en el mundo. Vamos. Por eso quiero darles un reto. Escribe en este momento la hora en la que vas a agendar tu semana. Escribe en este momento la hora en la que vas a agendar tu semana hoy mismo. Separa unas 30 minutos y planea qué es aquello increíble que quieres hacer para Dios. Vamos. A mí me ayudan las alarmas, me gusta mucho eso. Yo necesito alarmas en mi vida. Vamos, mamá. Entonces, si te fuiste a también, pon alarmas, amén. Pero hermanos, entendamos que en el sueño de Dios no somos espectadores, somos protagonistas. Por ello, tengamos un plan. ¿Para qué? Para poner fuego en el mundo y para Dios sea la gloria. Amén. Amén, hermanos, buenos días. Mi nombre es Miguel Corso. Y vamos a continuar con esta serie. Vamos, Miguel. Vamos, Con el hermano tercer Miguel. punto. ¿Quién quiere ver milagros 2023? Tienen que tener en cuenta esos otros puntos anteriores y que no se queden solamente en el papel. Vamos, Para tener esos milagros, tú necesitas estar en la misión que trae salvación. Y yo recuerdo, bueno, los que son contemporáneos míos, en los años 80, 90, incluso hasta el 2000, era muy famoso el Reinado Nacional de la Belleza en Cartagena, ¿cierto? Sí, ¿verdad? Y había una parte muy curiosa, que era cuando llegaban las entrevistas en vivo, en público, y el entrevistador le preguntaba a la reina, ¿a qué mujer admiras? A la candidata, y ella decía, a Teresa de Calcuta. Bueno, todas contestaban igual. Yo me imagino que debe ser una mujer increíble, pero la pregunta que más me dejaba impactado era, y cada año lo hacían, era, ¿tú qué quieres para el mundo? Y todas contestaban, la paz mundial. Todas contestaban la paz mundial. Y así al siguiente año, Teresa de Calcuta y la paz mundial. Y esa era la expectativa de ellas para cada año. Hermanos, ellas querían seguir admirando a una mujer y querían en su corazón anhelar la paz mundial. Pero yo estoy seguro que si cada año lo pedían era porque nadie hacía nada. Hermanos, discípulos de Jesús, no tenemos esa expectativa. Dios quiere una expectativa mucho más grande para ustedes, discípulos de Jesús. Amén. Y este es mi tercer punto, y el título es: debes estar en la misión que trae salvación. Acompáñenme en 2 Timoteo 4, del 1 hasta el 5. ¿Todos, hermanos? Vamos, hermano. Esta semana una hermana compartió esta increíble escritura. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 5. ¿Qué necesitas tú para estar en la misión que trae salvación? Vamos, Mira lo que Miguel. habla Pablo para Timoteo. Dice, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, y que ha de venir en su reino, que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Predica la palabra. Persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados por sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Wow. Aquí Pablo está dando para Timoteo nuevamente la gran comisión, ¿cierto? Esto lo habló aproximadamente 2 años antes de morir. Y Pablo habló para Timoteo, predica la palabra. Él lo habló para Timoteo. Timoteo, vaya el lunes, el miércoles y tal vez el viernes a predicar la palabra. Él simplemente le dijo, predica la palabra. O Timoteo no pensó también allá, ok, Pablo me está dando a mí como esa indicación, esa dirección, únicamente para la charla bíblica. Voy a predicar en la charla bíblica. No dijo cuándo, ni tampoco te dijo, es que para predicar la palabra tengo que estar en un púlpito. No, hermano.
Él habló, predica la palabra, sea o no sea oportuno. ¿Y qué dijo más? Persiste en hacerlo. ¿Por qué a veces, por qué Pablo habló eso para Timoteo? ¿Por qué necesitó hablar? Persiste en hacerlo. Porque a veces a nuestra cabeza llega la idea de no querer predicar la palabra de Dios. Vamos, hermano. Y él habla, persiste en hacerlo. ¿Pero por qué? La escritura habla, porque llegará el tiempo en que muchos llevados por sus propios deseos se van a rodear de falsos maestros, de religiosidad, ¿cierto? Les van a predicar las novelerías que quieren escuchar y no soportarán que cuando tú vas y le predicas la verdad, no quieren escuchar la verdad. En alguna oportunidad tuve ese privilegio de predicarle a un hombre muy cercano a la familia y para que estudiara la Biblia, y él dijo, Miguel, lo que pasa es que estudiar la Biblia, ¿qué le estudia uno la Biblia? Y sabe, y además la Biblia dice que es la palabra de Dios, pero eso lo escribieron fue un montón de hombres, y yo no creo que Dios se haya sentado a escribir allí la Biblia, y yo estoy seguro que eso lo escribieron fue hombres, y sabe que yo sentía tanta compasión por ese hombre, porque decía, eso que él está hablando, alguien se lo tuvo que haber dicho, y eso fue lo que él anidó en su corazón, y él estaba feliz, queriendo escuchar lo que él quería escuchar. Y saben, hermanos, aquí mismo la palabra dice que todo eso iría a suceder. Si tú quieres escuchar el evangelio de la prosperidad, vas a encontrar sitios donde te van a predicar el evangelio de la prosperidad. Si tú quieres escuchar la idea de que no, tranquilo, Jesús creó su ministerio, hizo discípulos por 3 años, tú también te puedes demorar 3 años haciendo un discípulo. No, hermanos, pero hay personas que quieren escuchar esas novelerías, o pueden decirte, mira, qué bueno que viniste. Si tú eres la hija del rey, tú eres la heredera de todas esas riquezas. Tú necesitas estar acá para que recibas esos privilegios de ser la reina, la heredera. Y todo bien, solamente venga, no pasa nada, esté tranquila, solo tienes que venir y sentarte aquí el domingo. No, hermanos, pero discípulos de Jesús, quienes están predicando la palabra de Dios, persisten en hacerlo. Amén. ¿Están conmigo, hermanos? Continuamos leyendo aquí versículo 6. Miren que habla Pablo, qué increíble. Dice, 2 Timoteo 4, versículo 6, continuamos leyendo, dice, yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. No solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. ¡Wow! ¡Qué increíble el corazón de Pablo!, ¿verdad? Y 2 años más y él muere. Y me gusta mucho, hermanos, cuando Pablo, pensando en el final de su ministerio, habla para Timoteo esta gran comisión nuevamente y le dice, he peleado la batalla. Tú estás peleando esa batalla, hermanos. Tú te estás revistiendo de lo que hablaron anteriormente los hermanos para ir a esa batalla. He terminado la carrera. ¿Cuántos acá quieren terminar la carrera y ver algo? Me he mantenido en la fe. ¿Se imaginan a Pablo animado hablando para Timoteo? Estoy subiendo, Señor. Bueno, Andrés es el cantante. Hermanos, hay que hacer la diferencia. Una cosa es que tú estés animado el domingo, mañana, una semana, un mes, pero otra cosa es que tú estés animado toda tu vida y comprometido con Dios. Amén. Eso, hermanos, es lo que marca la diferencia entre la vida de un discípulo y personas que van a sentarse en una congregación religiosa. Pablo, con persecución en la cárcel, hermano, enfermo y muy debilitado, predicó la palabra y animó a todas las iglesias. Hermanos, ¿cuál es tu excusa el día de hoy para no predicar la palabra de Dios? Para no estar allá en el campo de batalla, en la universidad, en el centro comercial o escuchar la Biblia. Mira lo que hizo Pablo en medio de la persecución, ya para terminar. Vamos a Hechos 18, versículo del 7 al 8. Hechos 18, versículo del 7 al 8.
dice la Biblia. Entonces Pablo salió de la sinagoga y se fue a la casa de un Ticio Justo, que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. También creyeron y fueron bautizados muchos de los corintios que oyeron a Pablo. ¡Wow! Hermanos, básicamente Pablo estaba librando allí una gran persecución. Fue prácticamente expulsado de la sinagoga. Pero lo increíble es que él no paró de predicar la palabra. Y por eso no solamente llevó la salvación individual al hombre que vivía y seguía la sinagoga, sino que también llevó salvación a Crispo, que era un hombre prominente, líder de una sinagoga. ¿Imaginan eso, hermanos? Que tú, por predicar la palabra, logres traer personas que tienen influencia religiosa y sean discípulos de Jesús. Eso es increíble, pero muchos más escucharon ese mensaje y fueron convertidos a Cristo. Indudablemente, hermanos, Pablo, por predicar la palabra, estaba llevando salvación, porque Pablo estaba en la misión. Hermanos, necesitamos perseverar en la misión, pero a veces dudamos y tenemos miedos. Y fue lo que pasó conmigo en el año 2021, terminando la pandemia. Fui contactado para que estudiara la Biblia con un hombre ya mayor, un poco más de 70 años. Él estaba en la ciudad de Cali y por temas de su salud y por distancia había que hacerlo virtualmente. Estudiamos la Biblia con él y llegamos hasta el estudio de luz y oscuridad, o tinieblas como está conociendo. Por alguna situación, él abandonó. Un día venía en diciembre, yo con mi esposa Mayra de la charla bíblica, y me llamó su hija, que es Adriana, la hermana de la iglesia de Miami, y me dijo: Miguel, yo sé que usted estaba estudiando la Biblia con mi papá está en una situación de salud muy grave, necesito que hagas algo por mi papá y que sea salvo. Y yo quedé como: ok, hermana, Cali, como 9 horas, hay que comprar tiquetes, vísperas de Navidad, era 22 de diciembre, y yo, wow, llamé a Tulio llamó a Raúl, se hizo un plan y al otro día estaba yo viajando a Cali. Y saben, hermanos, cuando yo llegué a la casa de este hombre, me di cuenta de la necesidad que le estaba pasando. Había sido detectado un cáncer de próstata muy avanzado, a destiempo, y estaba en su fase terminal. Escasamente podría abrir los ojos y hablar. ¿Y qué fue lo que pasó con él? Me senté inmediatamente a la 1 de la tarde ese día, y a las 11 de la noche él tomó la decisión, hermanos, de no bautizarse. Había algo tal vez en su corazón. Yo oré con él, me senté a orar con él, le compartí, lo animé con escrituras. Sus hijos se reunieron a hablar con él y él enseguida tomó la decisión de ser bautizado. Así que él se levantó, caminó hasta el bautisterio, fue bautizado. La alegría de toda la familia. Se levantó, volvió a su cama caminando, cerró sus ojos y nunca más los volvió a abrir. Salió de su casa en una camilla de ambulancia para la clínica, y a los 10 días, don Santiago se llamaba él, partió a la gloria con Dios. Pero a veces dudamos de estar en la misión, hermanos. ¿Sabes? Eso, hermanos, marcó mi vida como discípulos, para poder entender que necesitas estar en la misión si quieres ver salvación. Al final del día, hermanos, quiero animarlos en esta mañana a imitar el corazón de Pablo, que enseñó a Timoteo: predica la palabra y persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Una comisión que hoy nos inspira a todos nosotros como discípulos también. ¿Saben, hermanos? Las personas están tan abiertas a escuchar el mensaje, tanto como tu boca está abierta para compartir. En Bogotá hay muchas personas que, así como don Santiago, están esperando que discípulos hagan algo por ellos. Y ese algo es estar en la misión que trae salvación. Y para Dios sea toda la gloria. Que predica increíble, hermanos, amén. Vamos a poner en práctica lo que acaba de decir Miguel: predicar la palabra, amén. Hay una escritura increíble y hay una canción increíble que se llama Cántico Celeste. Quiero que me ayuden a cantar una parte del coro. Y es que habla: Cántico celeste en la noche vendrá.
en tu corazón, aunque la aflicción. Fácil es cantar cuando reina la paz, pero en el dolor es mejor cantar. Esa canción es increíble, muy bonita, gracias por cantarla, hermanos. Pero si pensamos muy bien en la letra, es como, wow, es mejor cantar cuando sentimos dolor. ¿No estás orando? ¿Me escuchan ahora? Predica. ¡Vamos! Y la escritura, y la canción dice, es mejor cantar en el dolor. Y es como, ¿qué? ¿Saben? Hay una escritura que ilustra muy bien este punto. Está en Isaías capítulo 55, vamos a ver. En Isaías capítulo 55, versículo 8. Vamos, hermano. Versículo 8. Vamos a poner en práctica predicar la palabra. ¿Ves? Dice la Biblia, Dios hablando a través del profeta Isaías, dice, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Qué escritura increíble, amén. ¿Saben? Utilizamos muchas veces esa escritura como, wow, yo quiero soñar más alto, ¿no? Yo quiero tener ambiciones más altas, quiero pensar como Dios piensa. Y normalmente usamos esa escritura en ese contexto, ¿no? Pero nosotros, hermanos, debemos utilizar la palabra de Dios para pensar diferente. Por eso el título de mi prédica es Llamados a pensar diferente. Y hay varias escrituras que hablan de este tema. No voy a leerlas todas por el tiempo, pero tú puedes mirar después en Lucas capítulo 6, versículo 27, que Jesús está hablando sobre los ayes y las bendiciones, ¿no? Sí. Y Jesús dice algo muy interesante en el versículo 27, dichosos ustedes. Yo imagino a los discípulos mirando así como ustedes están mirando. Dichosos ustedes cuando los odien, los discriminen, los insulten por causa de mi nombre. Y es como, ¿qué? Salmo 51, versículo 16. David está orando y David está diciendo, Dios, el sacrificio que a ti te agrada no es esforzarse más, no es hacer más, no es sentir más, no es ir a hacer más y más. No, lo que a ti te agrada es un corazón quebrantado. Es como, hay varias escrituras que ilustran muy bien este tema. Quiero leer Mateo 16, versículo 21 con nosotros. Vamos, hermano. Y vamos a ver un discípulo, amén, que yo creo que muchos nos identificamos con él. En Mateo 16, versículo 21. Digo, Pedro es increíble, amén. Mateo 16, versículo 21. Vamos, Andrés. ¿Conmigo? Contigo, hermano. No, bueno, la Biblia dice, desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas en manos de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. Hasta ahí es como, ok, sí, entendemos eso, es como claro, eso tiene que pasar. Versículo 22, Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Imagínate tú reprender a Jesús, es como no es una muy buena idea, ¿no? Pero Pedro lo hizo. De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. Jesús se volvió y le dijo a Pedro, imagino Jesús mirando directamente los ojos de Pedro, aléjate de mí, Satanás. Quieres hacerme tropezar. No pienses en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¡Wow! Acá, familia, estamos viendo Jesús casualmente hablando que él debía sufrir para resucitar después. Y en la mente de Pedro eso era inconcebible, era como, tú eres el Mesías, tú eres el que va a salvarnos, tú no puedes sufrir, tú no tienes que pasar por todo eso, tú no puedes morir. Era inconcebible la idea de un Mesías que sufre y muere. ¿Sabe? Pedro pensaba como muchos nosotros pensamos, hermanos. Vamos, Andrés. Normalmente cuando vienen desafíos, queremos una salida más fácil, ¿no? Algo que no implique demasiado esfuerzo. Es como venir al domingo y ¿sabes qué? Ay, sí, es chévere ir el domingo, pero ir al intersemanal el miércoles de mujeres, de hombres, es más desafiante, ¿no? Pero bueno, déjame pensar cómo hago esto de una manera más fácil. Y así es como pensamos, hermanos.
pero esta escritura me inspira mucho a meditar en las cosas de Dios y no en las mías. Lo fácil, hermanos, no necesariamente es lo mejor. Pero una vez más, así es como pensamos cuando somos probados. Mi único punto, hermanos, pensar como Dios es increíble. Vamos a ver en Primera de Pedro, capítulo 4. Aquí estoy dando, bueno, una segunda prédica prácticamente para los hombres. Habíamos predicado este día intersemanal. Qué bueno es escuchar la Biblia varias veces, ¿amén? En Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Vamos a ver a Pedro que reflexionó después del 64, después de Cristo. Ya había pasado un montón de tiempo, ¿no? Versículo 12. Queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito. Wow, es como vemos un Pedro un poquito diferente, ¿amén? Versículo 13. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Versículo 15. Que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera por entrometido. Amén. Eso nos puede tocar mucho a nosotros. Pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. ¿Saben, hermanos, cómo hablamos? Pedro estaba pensando un poquito diferente. Y Pedro puso en su corazón, ¿sabes qué? Es increíble pensar como Dios piensa. Pedro dice, no se sorprendan. Y Pedro está predicando para los discípulos en Roma. No se sorprendan por fuertes que sean las pruebas, como si fuera algo insólito. Es como, yo soy cristiano, yo no debería estar sufriendo. Es como, ¿qué? ¿Yo discípulo, sufrir? Y lo que tenemos que reflexionar acá, hermanos, es que, ¿saben qué? A veces creamos como tipos de cristianismo, ¿no? Es como, wow, yo soy discípulo, ¿no? Yo tengo que sufrir, pero tenemos que entender algo, hermanos. Cristianismo es uno solo. Amén, hermano. Y el cristianismo real, que sería la Biblia, es donde tú y yo somos desafiados. Es más, es insólito pensar, si vamos a pensar en algo insólito, es insólito pensar en un cristianismo sin desafíos. Yo no quiero ese cristianismo, ¿amén? Yo quiero un cristianismo que me desafíe y me ayude a cambiar. Me inspira mucho el versículo 12 y el versículo 14, que es algo que me llama mucho la atención, que Pedro utiliza varias veces este sinónimo. No, versículo 12. Queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito. Al contrario, ¿qué? Alégrese, si están leyendo conmigo, miren. Alégrese de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa, ¿qué? Su alegría. Cuando se revele la gloria de Cristo. Versículo 14. Dichosos. ¿Sabes? Es como Pedro está hablando una y otra vez. Chicos, sufrirla, sí. Pasamos por desafíos, por cosas difíciles, pero una y otra vez está hablando de desafíos. Cuando nosotros realmente solo podemos entender que un hombre y una mujer de Cristo solo puede estar verdaderamente alegre cuando es probado y persevera en ser aprobado. Tú y yo estamos pasando por pruebas, pero el punto es cómo estamos lidiando con eso. Quiero poner un ejemplo, y bueno, es un ejemplo que pasó conmigo. Esto fue, déjenme pensar, eso fue como en el 2020, 2021. Estaba iniciando como discípulo, ¿no? No, fue en el 2019, hace un buen tiempo. Era joven discípulo, amén, y yo me acuerdo que yo estaba orando a Dios, yo quiero que tú me hagas sabio. Y es una oración muy inocente a veces, amén. En esa época yo estaba en el equipo de voleibol de la empresa y estaba allá entrenando duro. Y llegué allá y me acuerdo ese día muy bien, Dios, yo quiero que tú me pruebes y yo quiero ser más sabio. Ese día que estaba jugando voleibol, literalmente, nunca había pasado eso, pero literalmente yo peleé con el instructor, ¿no? Nuestro profesor. Y fue como, wow. Después de reflexionar, por supuesto, entendí que eso fue rápido. Dios estaba contestando mi oración. Porque estaba en un momento muy difícil, estaba literalmente, me estaban presionando, pero es que tú no estás, como Edna muy bien sintió la vez pasada. Pero era como, mira, si tú tienes que ir allá, pero coge acá. Y era como,
Yo, pero tú solamente me estás diciendo a mí y los demás. Me dijo, ¿sabes qué? Ya basta, te sales del equipo. Y fue como, wow. Pero después volví, me permitieron volver, bueno. ¡Vamos, Andrés! Y ¿saben qué fue lo interesante? Que yo volví y empecé a estar más atento, ¿verdad? Y respondía a los ataques. Y cuando yo empecé a ver que me estaba yendo mejor, empecé a tener una actitud muy agresiva en el juego. Y era como, sacaba algo bien y era como, hacía como así, como gestos. ¿Y saben qué pasa? Se me acerca el capitán y me dice, para. Me dice, no quiero que estés en el equipo si vas a tener esa actitud. Y me hizo entender, es como, wow, yo estaba realmente cumpliendo, era como, sí, no estoy dejando caer la pelota, estoy acá defendiendo, pero mi actitud era solamente cumplir. Y realmente estaba haciéndolo por orgullo, era como, se trata de mí, ¿no? Pero mi capitán me discipuló prácticamente, ¿no? Y me hizo entender que yo no estaba disfrutando de jugar. Y hermanos, muchas veces esa es nuestra misma actitud con Dios. Esta semana, siendo abierto con ustedes, yo estuve haciendo muchas cosas. Fui a la charla, yo lidero una charla, gracias a Dios, charla del puente, vamos. Y tengo muchas responsabilidades, mi casa, la casa de los hermanos, me voy a casar, gracias a Dios. Tengo que pensar muchas cosas y estoy ahí pensando, pero yo estaba haciendo, pero no estaba disfrutando. Y cuando yo veo estas escrituras y veo como, wow, ¿cómo puedo llevar realmente mi corazón a Dios en esta área? Es como, yo necesito entender, y tú y yo necesitamos entender, y es el punto global que quiero que todos tengamos, hermanos. Es que no seamos orgullosos solamente haciendo las cosas. Probablemente tú estás evangelizando, estás disfrutando, es la pregunta. ¿Tú estás disfrutando la vida cristiana que tienes? Vamos, Andrés. ¿Cómo podemos disfrutar eso, hermanos? Realmente entender que necesitamos eso. Ese es el punto, hermanos. Evangelismo es increíble. ¿Saben? Ser puro es increíble. Tener una vida como cristiano es increíble, pero no pensamos así. Nuestra manera de pensar es diferente. Es como, qué difícil. Pero yo quiero realmente inspirar a todos los hermanos. Y yo sé que hay muchos hermanos que aman y abrazan y aman a Dios realmente. Y quiero inspirar con esto, hermanos, a que nosotros, la única manera en que podemos ver de una manera alegre nuestras vidas es elegir entender de que es eso exactamente lo que necesitamos. Es que es una alegría evangelizar, es una alegría tener un tiempo con Dios. Y yo quiero inspirarlos a todos a tener ese corazón, ¿ven? Mi reto, hermanos, por supuesto, es poner en práctica todo lo que aprendimos hoy. ¿Cómo ponemos en práctica esto? ¿Sabes qué? No te quejes, como predicó Steven. ¿Sabes qué? ¿Tú quieres poner fuego en los corazones de las personas? Muy bien, ten planeamiento, como predicó muy bien Chris. ¿Tú quieres evangelizar y tú quieres realmente tener una vida alegre? Evangeliza, porque es eso lo que te va a hacer feliz. Y si no estamos entendiendo eso es porque no estamos pensando como Dios piensa. Esto es una buena noticia, familia, hermanos e invitados, que cambiar nunca fue tan increíble. Cambiar es lo mejor que nosotros podemos hacer, y tú y yo podemos hacerlo si elegimos pensar como Dios piensa. Conclusión, hermanos, grandes milagros vienen cuando disfrutamos de no quejarse, cuando disfrutamos del evangelismo y estar en la vida de los demás poniendo ¿qué? Fuego, poniendo fuego como Dios quiere, y no ser como fósforos, como explicó Cristian, sino como antorchas, y disfrutar de nuestra constante manera de cambiar nuestra mente. Y para Dios sea la gloria.